Nuestro amado grupo de instituto, agradecemos al Señor el privilegio de compartir la hora 12 de nuestro material de libros poéticos. El tema es Eclesiastés, visión panorámica, características especiales y cumplimiento en el Nuevo Testamento. En esta ocasión tenemos una tarea que es ¿cuál es su opinión sobre Eclesiastés? Ya de manera libre usted puede decir qué opina sobre este texto y los temas que trata de Eclesiastés. Recordamos en una cuartilla, no son tareas muy extensas y de esta manera cubrimos el objetivo de nuestro curso. Tenemos un punto 1 ahí que dice desarrollo temático del libro. Número 1, es difícil proveer un análisis ordenado del contenido de Eclesiastés. Ningún bosquejo relaciona con facilidad todos los versículos, párrafos ni capítulos. 2. El libro es parecido a reflexiones de un filósofo durante los últimos años de su vida. 3. Dos temas relevantes son la vanidad y la aflicción de espíritu, en 1:1 al 11. 4. El escritor describe su vida llena de egoísmo, riqueza, placer y éxito mundano, 1 del 12 al 2:23. 5. La búsqueda de la felicidad por esos medios había resultado para él en insatisfacción y vacío. 6. La mayor parte del libro contiene una serie de pensamientos tomados al azar que subrayan la inutilidad de la persona que no tiene a Dios. 7. La vida debajo del sol, una frase que ocurre 28 veces en el libro, es vista por medio de los ojos de personas inconversas. Número 8. Temas enfáticos. A. Desigualdades. B. Incertidumbres. C. Cambios en la acumulación económica. D. Violaciones de la justicia. 9. Salomón puede hallar un significado en la vida cuando observa más allá del sol. 10. Presentación de los antivalores según el mundo alejado de Dios. Inciso A. La búsqueda del placer superficial es insensatez. B. La juventud es demasiado breve. C. La vida es fugaz y no debe desperdiciarse neciamente. D. El escritor presenta la injusticia de la vida y la certeza de la muerte. E. El libro concluye diciendo a los jóvenes que se acuerden del Señor en esta etapa de sus vidas. Número 11. Colección de proverbios, 10 del 1 al 20. 12. Llamado a la acción, 11 del 1 al 6. 13. Consejos para los jóvenes, 11:7 al 12:8. 14. Conclusión. Inciso A, propósito del escritor, 12 del 9 al 12 y B, el deber del hombre, 12, 13 y 14. Tenemos entonces frente a nosotros analizar el Eclesiastés, un libro complicado para compartir porque el tema tiene mucho que ver con el alejamiento en cuanto a Dios. Recordemos que si la persona, como en el caso de Salomón, que empezó bien, empezó como rey, empezó pidiendo sabiduría, pero por su riqueza, por su fama, por sus placeres se fue desviando de Dios, entonces la vida se convirtió en un vacío para él. Por eso tenemos aquí una complicación para un bosquejo, porque el tema a veces habla un poquito de la gloria de Dios y lo que Dios quiere, pero en otras ocasiones refleja claramente cómo podemos estar totalmente lejos de Dios, pues sin esperanza, o como decíamos con esta frase, debajo del sol, que literalmente refleja aflicción. Es como estar sintiendo el calor que nos es abrasador y que no tenemos una escapatoria, ¿no? Ahora, este libro que decíamos, número 2, es parecido a Reflexiones de un filósofo, porque realmente tiene mucho que pensar. Este hombre tan sabio, recordemos que fue dada la sabiduría por Dios, y bueno, él tenía esa impresionante sabiduría, y cuando él se aparta de Dios tiene esas reflexiones de derrota. Reflexiones de derrota que nos tienen que hacer un impulso hacia el arrepentimiento. No que nos quedemos pensando que está bien alejarnos de Dios o estar en la condición en que estuvo Salomón en su caída espiritual, sino que pensemos que Dios quiere algo diferente, quiere sacarnos de esa condición de vacío espiritual. Ahora, cuando dice el punto 3, que tiene dos temas, la vanidad y la aflicción del espíritu, tenemos que recordar que la palabra vanidad quiere decir vacío. Decíamos en algunas palabras del idioma original, entonces es un vacío. La vida sin Dios es un vacío, la vida con todas las cosas que puede presentar, pero que no tenemos una relación con Dios, y entonces se necesita realmente un arrepentimiento delante del Señor. Y la aflicción de espíritu nos habla mucho de un sufrimiento. El hombre sin Dios está destinado a mucho sufrimiento.
Solamente con Dios en nuestro corazón podemos hacer frente al sufrimiento, o podemos superar, o podemos encontrar sentido al sufrimiento, pero sin Dios entonces hay esa gran desilusión respecto a la vida y esa como depresión permanente que tiene este escritor. Ahora, en el punto 4, que describe una vida llena de egoísmo, riqueza, placer y éxito mundano, tenemos ahí entonces una serie de errores. Porque a veces pensamos que una vida con mucha bendición económica, con mucha prosperidad, no le falta nada. Sin embargo, que Salomón, que tuvo todo y que era tan sabio, cayó en el egoísmo. Se enfocó mucho en lo que tenía, en lo que era temporal, en lo que estaba vistoso a sus ojos, pero estuvo alejándose de lo que Dios tenía para su corazón. Entonces, esta vida llena de egoísmo tenemos que reflexionar cómo quitarla. No debemos ser ególatras o egoístas, sino realmente estar con una vida cristocéntrica. Una persona egoísta no piensa que haya algo más importante más que lo que ella quiere, o lo que ella piensa, o lo que ella necesita, o lo que siente. Sin embargo, como creyentes no es lo que sentimos o lo que nosotros pensamos necesitar, sino que queremos estar realmente en las cosas de Dios. Entonces, el egoísmo es una gran piedra de tropiezo. Puede ser en la vida personal porque nos aleja del plan de Dios, pero también lastima mucho a la gente que nos rodea este tipo de egoísmo. La riqueza que decíamos que parece muy deseable, parece algo que completa el ciclo, parece algo muy bueno. Finalmente vemos que sin Dios esa riqueza se convierte también en un problema, porque realmente la acumulación de bienes pues puede ser que tenga una suficiencia económica, pero empieza entonces la codicia tan grande, y la codicia nos lleva a no tener la dimensión de los bienes y dejar de darle importancia a las personas y a Dios y las cosas espirituales, y solamente estar enfocados en la riqueza. El placer es un punto interesante porque realmente parece ser muy atractivo el placer. De hecho, mucha gente por el placer hace muchas cosas, pierde el control, se desenfoca, pero el placer, recordemos que es dado por Dios en la medida y en los tiempos que Él tiene, no el placer mundano, desordenado, o como dice la palabra, pasiones desordenadas, sino un placer ordenado. Placeres que Dios permite en el tiempo que permite y como Él lo permite, pero una vida que solamente busca placeres puede lastimar a otros y se convierte en un vicio, ¿no? El éxito mundano también es muy interesante porque vemos ahí mucha gente que tiene esa necesidad, esa hambre totalmente con avidez de un éxito en el mundo. Que el mundo le reconozca como sabio, a Salomón que sucedió, o que el mundo vea la prosperidad, que el mundo vea todo lo que Dios le dio a Salomón, era como muy atractivo. Nada más que tenemos que recordar que todo el éxito que tengamos viene de la cruz. Todo el éxito que tengamos viene de Dios, y entonces tenemos que enfocarnos en un éxito que le dé la gloria a Dios y no en un éxito egoísta, ¿no? Como dice Primera de Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Tenemos que salir de ese enfoque tan egoísta, ¿no? Ahora, el punto 5, que dice la búsqueda de la felicidad por esos medios resultó en insatisfacción y vacío. Qué increíble que lo que la gente quisiera tener mucho, como son esa riqueza, esa fama, ese éxito aparente o superficial, resultó en un problema muy fuerte para Salomón, porque realmente los tuvo, y esa búsqueda por medios mundanos le llevó a una gran insatisfacción. Porque recordemos que Salomón tuvo una caída espiritual. Muchas personas piensan que realmente desde que tenía unos 40 o 50 años hasta los 60 o 70 se apartó de las cosas de Dios. Se dejó llevar por esos placeres y dejó de ser el hombre sabio. Decíamos con mucha tristeza, el más sabio se convirtió en el más necio, porque realmente dejó las cosas de Dios por esos placeres temporales y definitivamente estuvo lejos de Dios. Dice que cuando era viejo sus mujeres le llevaron a alejar su corazón de Dios, cosa que nunca pasó con David. David, aún con la riqueza y la fama y la fuerza que tuvo, aunque cayó en pecados muy graves que ya hemos comentado, David se arrepentía delante de Dios. Y David respetaba a los profetas que venían a amonestarlo. Y Salomón se llevó muchas décadas de su vida lleno de ese placer. Y entonces, pues le llevó a una gran insatisfacción, porque nuestra satisfacción viene de Dios. Nuestra vida tiene una necesidad que solamente la puede llenar Dios. Los que somos creyentes entendemos que solamente con Dios llenamos esa insatisfacción personal, pero buscando la satisfacción en otros medios resulta entonces que no es adecuado. Y también el vacío que decíamos, no, esa vanidad, Salomón quedó muy vacío en su vida personal hasta que muy posiblemente se arrepintió. Y al final de este libro, cuando le llama a los jóvenes incluso a entregarse a Dios y dice que el todo del hombre es buscar a Dios, parece que hay una
un poquito de arrepentimiento en su corazón y vemos una prueba superada, pero que tardó mucho tiempo lejos de las cosas de Dios. Ahora dice el 6, la mayor parte del libro contiene una serie de pensamientos tomados al azar que subrayan la inutilidad de la persona que no tiene a Dios. Recordamos entonces, el que se aleja de Dios se convierte en un inútil. Porque aunque humanamente pueda tener éxito, funcionar, si no está bien con Dios, tenemos un desajuste espiritual muy profundo. Tenemos que estar siempre cercanos a Dios. Pase lo que pase en nuestra vida, bien enfocados en Dios. Si hay salud, si hay enfermedad, si hay riqueza, si hay pobreza, si hay juventud, si hay vejez, en cualquier etapa de la vida y cualquier circunstancia, siempre tenemos que tener a Dios en nuestro corazón. Y con Dios en el corazón, todo cobra un buen sentido. Sin embargo, sin Dios en el corazón, todo pierde su sentido. Dice el punto 7, la vida debajo del sol es una frase que ocurre 28 veces y es vista por medio de 2 personas inconversas. Esta frase, debajo del sol, la aflicción, el dolor, la mentira, la desilusión que tuvo Salomón, parece estar muy lejos de Dios y realmente aparece 28 veces en este libro y vemos entonces ahí cómo la persona se siente desolada. Es una desolación la que tuvo Salomón hasta que se arrepintió. Y otra vez, Dios nos llama a arrepentirnos, no a quedarnos con el hombre inconverso, el hombre que se alejó, sino con el hombre que regresa a las cosas de Dios. Ahora, el punto 8, los temas enfáticos, inciso A, desigualdades, incertidumbres, cambios en la acumulación de bienes económicos y violaciones de la justicia, habla mucho de los énfasis de este libro. Recordamos temas enfáticos, las principales ideas del libro. Aunque habla mucho de la caída espiritual de un hombre que se aleja de Dios, él ve las desigualdades. Dice, en la vida hay muchas desigualdades. Hay quienes parece que prosperan y parece que no tienen nada. Hay quienes parecen que no tienen nada. Hay quienes parece que son muy queridos y hay quienes parece que no son queridos. Entonces, las desigualdades tenemos que superarlas porque nunca tenemos que ser igual que los demás. Somos únicos, a veces sufriendo más, a veces gozando más, pero por la gracia de Dios somos únicos delante de Él. Y cada persona, cada creyente es un proyecto perfecto de Dios para que pueda seguir adelante sin estarse comparando con otros. Inciso B, que decimos incertidumbres, habla de la falta de certeza. Cosas que aparentemente no dan certeza, no dan ninguna seguridad, ni la vida, ni la salud, ni nuestro cuerpo, ni las edades, ni ninguna de las relaciones humanas que tenemos sin Dios. Cuando estas relaciones son sin Dios, no puede haber certidumbre, no puede haber ninguna confianza, no puede haber nada que va a llegar. Entonces es muy importante que un creyente maduro se dé cuenta que ante la incertidumbre solamente tenemos la certidumbre o la certeza del amor de Dios y de la palabra de Dios, que nos guía y que es una base para nuestra vida, ¿no? El cambio en la acumulación de bienes económicos es muy importante porque Salomón vio que había quienes tenían mucha escasez y luego llegan a la riqueza. Y a veces, aunque llegan a la riqueza, no por eso tienen todo. Aunque lamentablemente también quienes tienen riqueza y caen en pobreza tienen que adaptarse a la nueva circunstancia, ¿no? A la nueva realidad y no siempre estar esperando que todo sea prosperidad, que todo sea bendición, que todo sea lo que nosotros pensamos que es bueno, porque realmente en esos cambios de bienes económicos decíamos, cuando hay abundancia hay que alabar a Dios y cuando hay escasez necesitamos confiar más en Dios. Las violaciones de la justicia es muy importante. Hablamos de un rey, un hombre que estuvo en la justicia y lo que vemos en Crónicas en Reyes, un hombre muy justo mientras funcionó como rey. Cuando se apartó espiritualmente posiblemente dejó de ser tan justo como debía de ser, pero realmente las violaciones a la justicia son vistas. Mucha gente sufre injusticia y tenemos que orar por ellos y tenemos que compartirles el mensaje del Evangelio y cuando hay injusticia en nuestra vida hay que enfrentarla. Hay que enfrentarla con la gracia del Señor, ¿no? Ahora dice el punto 9, Salomón puede hallar un significado de la vida cuando observa más allá del sol. Recordamos esto porque la frase debajo del sol, que es así como estar en un horno, como estar en una aflicción, él sale cuando ve que hay una vida más allá del sol. Más allá del sol está el reino de Dios. Más allá del sol está Dios mismo, su presencia, sus bendiciones y que no estemos tan enfocados en lo terrenal. Hay que trabajar en medio de la tierra. Según Juan 17, Jesús dijo, no quites a los creyentes del mundo, Padre, sino guárdalos del mal. Entonces, aún en medio de las circunstancias difíciles que tenemos, nuestra vista está más allá del sol. Mi vista está en la eternidad, mi vista está en las cosas de Dios, mi vista está en lo que Dios tiene para mi vida personal. Ahora, en cuanto vemos aquí la presentación de antivalores en el mundo lejos de Dios, punto 10, la búsqueda del placer superficial es insensatez. O sea, un placer inmediato, un placer no planeado, un placer fuera del plan de Dios es insensatez o es torpeza. La juventud es demasiado breve. Recordamos esta etapa muy linda en la que muchas veces somos sanos y parece que no nos hace falta nada. Esta juventud es breve.
acaba a los 35 años realmente, ¿no? Entonces tenemos que pasar a esta etapa, seguir madurando, seguir creciendo y que no tengamos ese anhelo de las facultades que teníamos, sino ahora tenemos otras facultades que podemos desarrollar, ¿no? Ahora dice, la vida es fugaz y no debe desperdiciarse neciamente. Entonces tenemos en este punto algo muy importante porque la vida realmente es muy rápida. Nosotros estamos en una vida que desde que nacemos empieza un ciclo que no se detiene. Parece que a veces es lento y sin embargo es rápido. Pasamos de la niñez a la juventud y de la juventud a la adultez y de la adultez a la vejez en el plan de Dios, a la manera de Dios, cuando Dios quiere y es muy rápido. Entonces esta vida fugaz más vale que no la desperdiciemos. Porque hay gente que piensa, tengo una vida muy larga, me puedo alejar de Dios, puedo apartarme, y es un error muy grande que podemos tener ahí, ¿no? Ahora, el escritor presenta la injusticia de la vida y la certeza de la muerte. Dice ahí, la vida es injusta y la muerte es cierta. Entonces aceptamos la certeza de la injusticia, pero la certeza de la muerte también nos tiene que llevar a un arrepentimiento que no nos diseñó Dios para condenación. No nos diseñó para que vayamos al infierno. La condenación es nuestra decisión, mantenernos lejos de esa pues pecaminosidad que nos aleja de Dios y tener una vida de santidad, ¿no? Ahora dice inciso que el libro concluye diciendo a los jóvenes que no se aparten de Dios aún en estas etapas de su vida. A los jóvenes, decíamos ahí, de los 18 a los 34 años, tenemos que decirles, sigan adelante, no se aparten de Dios. Hay muchas inquietudes, hay muchas ofertas y sin embargo el estar en Dios va a ser una base de grande bendición. Los jóvenes que son pues apegados a las cosas de Dios llegan a ser adultos o ancianos muy bendecidos. Los jóvenes que se apartan de Dios, lamentablemente pueden tener muchas consecuencias en su vida, ¿no? Tenemos en un punto 11 colección de proverbios. Recordamos que Salomón, el autor, tiene proverbios ahí que tiene que dar. Llamado a la acción también, habla entonces cuando dice, es el tiempo, ahora, decídete, no esperes a que llegue la vejez, a que llegue la escasez. Hoy es el tiempo que tú puedes salir adelante. Los consejos para los jóvenes, los veremos en su momento, son una parte importante, capítulo 11:7 al 12:8, y la conclusión, el propósito del escritor, que era, presentar la vida debajo del sol y la esperanza de tener algo más allá. El deber del hombre es presentado ahí también, como dice la palabra, teme a Jehová y apártate del mal, porque este es el todo del hombre. Punto 2, tenemos un énfasis en el libro, y es, número 1, es un libro muy personal. 2, revela que la vida aparte de Dios es incierta y llena de vanidad. 3, el consejo de Salomón ocurre en los últimos versículos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El versículo 12, capítulo 12, versículo 13 que estábamos citando, ¿no? Punto 4, el estilo literario es incoherente, refleja una angustia en el escritor. Y 5, usa la alegoría descriptiva para el envejecimiento de una persona, 12 del 2 al 7. Tenemos entonces los énfasis en el libro de Eclesiastés diciendo que es muy personal. Habla de un hombre que se alejó de Dios y hace reflexiones de ese alejamiento, pero dice otra vez, alejarse de Dios nos lleva a una vida incierta y llena de vanidad. Tendríamos que ver aquí, no alejarnos de Dios y estar cerca de las cosas de Él. Y ese, como decíamos, el gran consejo del capítulo 12, versículo 13, teme a Dios, apártate del mal, porque este es el todo del hombre. Y lo dijo un rey que tuvo todo. Un rey que tuvo todo y se apartó de todo porque tuvo que ser arrepentido de estar tan enfocado en las cosas que no eran de parte de Dios, y ese arrepentimiento entonces lo llevó a una reflexión más profunda. Tenemos entonces un estilo incoherente en el libro, refleja angustia, porque a veces habla de gozo, a veces habla de mucha tristeza, y el estilo literario aquí nos lleva otra vez a pensar, un hombre o una mujer lejos de Dios también puede ser incoherente, también puede estar pues en un tiempo de falta de claridad, ¿no? Y también cuando habla de la alegoría de la vejez, dice cuando acabe la muela, cuando cesen los guardias, entonces va a tener un tiempo que no tendremos lo que hay en la juventud o en la adultez. Hay que prepararnos para vivir con una anciandad, una vejez sabia. Punto 3, textos clave en el libro 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Punto 2, capítulo 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 3:11, todo lo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. 4:9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. 4:13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el viejo necio que no admite consejos. 5:12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. 7:5:15, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada hay porque no tiene nada que llevar en su mano.
8, el 7.5 dice, mejor es la reprensión del sabio que la canción de los necios. Punto 9, capítulo 8:11, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra del corazón de los hijos de los hombres, está dispuesto para hacer el mal. 10, el 9:16, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre es menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras. Punto 11, 18, el que hiciere hoyo, caerá en él, el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Punto 12, 10, 18, por la pereza cae la techumbre, y por la flojera de las manos se llueve la casa. Tenemos aquí un tema muy importante que es, como dice el punto 1, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. O sea, todo tiene un ciclo. Dios no cambia sus planes, y las cosas que nos parecen muy novedosas no lo son. Realmente en el círculo de la historia ya han pasado, ¿no? Dice, y lo mismo que se hará, que se ha hecho lo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Esto es importante porque dice debajo del sol, pero de la novedad. No hay nada nuevo debajo del sol, nada que nos dé novedad, que nos dé algo atractivo, porque las cosas están sucediendo normalmente en ese ciclo. Tenemos que estar firmes en las cosas de Dios y no tan ilusionados de las cosas nuevas, ¿no? ¿Cuánta gente por lo nuevo se aparta? Por cosas nuevas se va de Dios, se aleja de las cosas de Dios. Sin embargo, la palabra dice que no hay nada nuevo. Ahora, el 3.1 que dice que todo tiene su tiempo, es importantísimo porque realmente nosotros tenemos que ver que es el tiempo de Dios. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios, y todo tiene su tiempo. Así como hay tiempo de felicidad, hay tiempo de tristeza, tiempo de nacer y tiempo de morir, y hay tiempo de abundancia y tiempo de escasez. Entonces, cuando veamos el tiempo, nosotros tenemos que estar más expectantes de lo que Dios quiere, porque los tiempos no siempre son como nos gustan, los tiempos no siempre nos agradan, no van a ser lo que a nosotros nos gusta, pero sí vamos a ver en esta variación en el tiempo que Dios tiene una grande bendición. Es interesante el 3.11, parece continuación del 3.1, porque dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, esta es una convicción de alguien maduro. Dios hace las cosas hermosas en su tiempo. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Aquí la palabra tiempo es oportunidad, o es el espacio en que pueden suceder las cosas, ¿no? Cuando las cosas suceden es en el tiempo de Dios. Y si suceden, las disfrutamos. Y si es también de aflicción, pues entonces tenemos que sufrir a veces. Pero tenemos que ver que el tiempo es puesto por Dios en todas las cosas, ¿no? Y cuando dice que puso eternidad en el corazón de los hombres, habla de cómo Dios nos llama a la eternidad. Las demás criaturas que Dios hizo en la tierra pueden ser muy lindas, o pequeñas o grandes, o algo así, pero no están hechas para la eternidad. Son temporales, son solamente parte del esquema ecológico que Dios nos da aquí, pero nosotros somos puestos con la eternidad. Y no alcanzamos a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Finalmente es así. Nadie entiende el plan de Dios de principio a fin. Solamente la conoce Dios. El 4.9 que decíamos, mejores son dos que uno, porque tienen paga de su trabajo. Nos habla mucho de la comunión. Nos habla mucho de que estemos en conjunto, dejemos la soledad, dejemos de ser tan egoístas, y ciertamente cuando estamos entre dos, nuestro trabajo puede ser mejor pagado. Imagínense que uno trabaja, tiene un pago, pero si dos trabajan, entonces el pago va a ser mejor. Por eso dice aquí, es mejor que seamos dos y no uno. Ahora que hablan tanto de la soledad y que no hay compatibilidad y que no hay esfuerzo por estar con otros, sería una gran lección para nosotros. Cada que estemos acompañados es una grande bendición. Y cuando estemos solos, que sean tiempos muy cortos y quizás para reflexionar o para ver qué podemos hacer delante del Señor. Punto 5 que dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el viejo rico que no admite consejos. Nos habla entonces de la sabiduría y la riqueza. El muchacho que es joven pero no tiene riqueza es mejor que el viejo que es rico pero que es necio. Entonces sí, la necedad ahí es puesta como un antivalor, ¿no? Ahora, hay algo muy importante también aquí que dice el punto 8, mejor la represión del sabio que la canción de los necios. Recordemos que la represión es corrección. Cuando algo nos corrige, aunque no nos guste, el sabio que nos corrige, que de momento nos causa un poquito de malestar o de enojo, es mejor que la canción de los necios, ¿no? Ahora, decía el punto 7, como será del vientre de su madre, así volverá desnudo. El hombre, tal como vino, se va a ir. No lleva nada en su mano la gente cuando muere. Entonces tenemos aquí que ver cómo las cosas son dadas para que en la manera temporal de vida las tengamos, y cuando nos muramos tengamos la preparación para irnos sin nada, porque finalmente mucha gente acumula tanto que pareciera que siente como que se va a llevar algo después de su muerte, ¿no? Ahora dice el punto 8,
esto de la represión de los sabios, ¿no? Que admitamos la represión. Punto 9, que no se ejecuta la sentencia, los corazones de los hijos de los hombres se disponen a hacer el mal. Esta es la falta de justicia que decía Salomón, ¿no? Cuando no se ejecuta una sentencia en alguien que ya está convencido, que está convicto de un delito y no se le ejecuta, sigue habiendo mal. Lamentablemente, cuando algo se comprueba que hay un delito, algo que está mal, la corrección es para mejorar. Aunque no nos guste la palabra cárcel o no nos guste la palabra, una cobro por lo que hicimos o algún tipo de pago por lo que estamos haciendo mal, realmente se tiene que hacer. Esta corrección es para que estemos bien en todas las cosas, ¿no? Ahora, dice el punto 10, es mejor la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia de la pobreza sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Entonces dice, la sabiduría es mejor que la fuerza. Otra vez la palabra Sofía, ¿no? La aplicación de lo que conocemos en la palabra, es mejor ser sabios que fuertes. La fuerza ayuda, pero la sabiduría está permanentemente para nosotros, ¿no? Y luego dice que el pobre no lo escuchan, pero finalmente posiblemente un pobre tenga algo de aportar y seguramente se le puede escuchar, ¿no? Ahora dice el punto 10, una parte de consecuencias, ¿no? Dice, el que haga un hoyo caerá en él y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Entonces, los que hacen un hoyo como trampa para algún animal, dice, este que hace hoyo se le olvida dónde hizo esto y puede caer en él. Que no hagamos algo que pueda lastimar a otros, incluidos los animales en este caso, ¿no? Dice, y además, el que aportillare vallado, o sea, el que haga hoyos en el vallado, en una cerca, le va a morder la serpiente. Era muy común en la cultura de Oriente, recordamos que donde estaban los vallados de los campos, si alguien tira ese vallado, pues se puede tener una serpiente ahí. Había serpientes, ¿no? Entonces, hay una consecuencia siempre en lo que hacemos. No está bien ni que hagamos un hoyo y caigamos en él, ni que aportillemos vallado. Es importante ser constructivos y darle lugar a las cosas, ¿no? Y cuando habla el 10:18 de la pereza, dice, por la pereza del hombre cae la techumbre y por la flojedad de manos se cae la casa. Tenemos un punto 13 que dice el 11:1, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. 14:11:4, el que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. 15, el 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Aquí tenemos el texto clave de todo el libro, ¿no? Punto 16, es 12:7, y el pueblo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. 12:13, el fin del discurso oído es teme a Dios, apártate de mal, porque esto es el todo del hombre. Esto de echar el pan sobre las aguas, del 11:1, habla de que estemos dispuestos a perder. Nadie echa el pan en las aguas, ¿no? Pero cuando dice, si tu pan se cae en las aguas, no te estés lamentando. Porque a veces perdemos y a veces sentimos que perdemos, pero Dios nos va a bendecir. Dios tiene un plan perfecto y si perdemos de momento, que no estemos tan afligidos por lo que perdemos, que dejemos de alabar al Señor, ¿no? Ahora, el versículo 12:1 es el clave, ya decíamos, acordarnos de Dios en la juventud, ¿no? Ahora, el 12:7 es clave también porque dice, el hombre vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es la única ocasión que aparece este texto, pero de aquí se sale toda una doctrina, que cuando morimos, nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio, mientras nuestra alma queda esperando el juicio y el cuerpo pues está echándose a perder aquí en la tierra, ¿no? Ahora, cuando dice el discurso oído, el fin del discurso oído es, guarda los mandamientos, porque eso es el todo del hombre, es la conclusión, es el epílogo de todo el libro. Punto 4, cumplimiento de Eclesiastés en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos textos que nos llevan el Nuevo Testamento como el cumplimiento del Eclesiastés. 1, Mateo 6, 19-21, los tesoros en el cielo. 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. 6:20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Punto 3, Mateo 12:42, la reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Punto 4, Mateo 13:21, porque no tiene raíz en sí, es de corta duración, pues a la venida de la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Punto 5, Mateo 16, 26 y 27, gana del mundo. 16:26 dice, porque ¿qué aprovecha al hombre
si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria con el Padre de sus ángeles, dando a cada uno según sus obras. Punto 6, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Punto 7, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Punto 8, Hechos 7:34, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo allá en Egipto, he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora ven, te enviaré a Egipto. Cita de Éxodo 3, del 1 al 10. Ahora, los tesoros en el cielo es una parte muy importante porque Salomón dice, acumule riqueza, acumule fama, acumule todo lo que se puede contabilizar y me lleva a una aflicción. Y dice aquí el Señor Jesús, no se hagan tesoros en la tierra. Aquí las cosas se oxidan, aquí hay ladrones que pueden robar, háganse tesoros en el cielo. Decimos, tesoros en el cielo es estar haciendo una vida que le lleve a la gloria al Señor en la vida eterna. Ganar gente para Cristo, santificarnos, trabajar para Dios, que no estemos nada más enfocados en la riqueza o en la acumulación que es necesaria, pero que no sea algo así obsesivo, que tengamos una vida donde entendemos que no todo es material y no todo es ganancia terrenal. Tenemos que estar en las cosas del Señor. Dice Mateo 24, porque es como tener dos señores. Ya o aborrece a uno o sirve al otro. Así es, la gente no puede estar enfocada en Dios y en las riquezas. No que no prosperemos, sino que no estemos tan enfocados en la riqueza que nos desenfocamos de Dios realmente, ¿no? Ahora, cuando dice el punto 3, la reina del sur, recordamos la reina de Saba, vino a ver a Salomón. Y dice aquí, más que Salomón. ¿Quién es más que Salomón? Pues es Jesús. Jesús ahí en Palestina estaba y la gente no le quiere escuchar. Aunque él es más que Salomón, mucho más que Salomón. Sin embargo, dice, bueno, esta mujer que vino de Arabia del sur y vino a dar testimonio de quién era Salomón, qué importante es que ustedes escuchen el mensaje que han recibido. El punto 5 que dice ganar el mundo. ¿Qué aprovechar el hombre si gana el mundo y pierde su alma? Recordemos, nuestra alma hay que ganarla con santidad, con permanecer en la palabra del Señor, aunque el mundo cambia mucho. Lo mundano es muy fluctuante y a veces tenemos más, a veces tenemos menos, pero eso no nos tiene que afectar. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene para hurtar, matar y destruir. Recordemos, no se refiere al diablo, se refiere a quienes están haciendo daño en la obra de Cristo, en la iglesia realmente, ¿no? Se les llama como ladrones. Entonces dice aquí, estos ladrones, bueno, igual que como nos roban lo material, nos pueden robar en las cosas de Dios. En lo aparentemente doctrinal, en lo aparentemente espiritual, tengamos mucho cuidado para que no nos roben lo más importante, que es la comunión con Dios, la salvación que Dios nos asegura y que tengamos paz en el Señor. Dice el punto 7, Jesús, estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo van a ser afligidos, pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿no? Y bueno, es exactamente lo que Jesús dijo respecto al mundo. Y en Hechos 7:34, cuando dice la aflicción de Israel en Egipto, nos habla de cómo Israel, de ser una nación que empezaba a ser muy bendecida, llegaron a ser esclavos por un cambio de faraones, ¿no? Y entonces ya no tenían lo que tenían antes. Punto 9, Hechos 14:15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y lo que en ellos hay. Pablo en Listra. Punto 10, Romanos 2, del 6 al 8, el justo juicio de Dios. 2:6 dice, el cual pagará a cada uno según sus obras. 2:7, vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Punto 11, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto 12, Romanos 8:18 y 20, viviendo en el Espíritu, dice 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 8:20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por voluntad propia, sino porque el que la sujetó con esperanza. Punto 13, 1 Corintios 7:28, mas también si te casas no pecas, y la doncella si se casa no peca, pero de tales cosas tendrán aflicción en la carne y yo las quisiera evitar. Punto 14, Segundo de los Corintios 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda en Cristo nuestra consolación. Punto 15, segundo de los Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque cada uno reciba lo según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 16, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. 17, Colosenses 2:3, en quien están escondidos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. 18, segunda de los Tesalonicenses 3:7. Por ello, hermanos, en medio de toda la necesidad de aflicción, fuimos consolados por vosotros en medio de la fe,
Punto 19, segunda a los Tesalonicenses 1, 6 y 7, Dios juzgará a los pecadores. 1, 6, porque esto es justo delante de Dios, pagará con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste en el Señor Jesús con los ángeles de su poder. Tenemos entonces aquí, hermanos, que las aflicciones de las que hablaba Salomón, la vanidad de la vida, la palabra vanidad aparece. Todas esas veces tenemos al menos unas 25 veces en el Nuevo Testamento, y nos habla entonces de cómo la vanidad de las riquezas y de la fama y las cosas que teníamos se tiene que ir quitando, porque realmente estamos aquí para algo más que las cosas materiales, ¿no? Dice Hechos 14:15, para que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo. Pablo en Listra hablaba de la idolatría y hablaba también de la vanidad de la riqueza y de la fama y la fortuna que la gente tanto busca. Dice, conviértanse de estas vanidades al Dios vivo. No que no usemos lo material, sino que lo usemos con sabiduría. Que le demos una dimensión exacta a las cosas materiales para que no nos quiten lo espiritual, para que no nos quiten de las cosas principales que Dios nos quiere dar, ¿no? Ahora dice Romanos 2, del 6 al 8, el justo juicio de Dios vendrá sobre los pecadores. De manera que aun que haya injusticia, que haya algunas aflicciones aquí, lo importante es que no nos apartemos nosotros de las cosas de Dios. Como dice ese 23, recordando, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no vamos a estar tan enfocados en las dádivas materiales o temporales, sino en la dádiva de la vida eterna que tenemos en Jesús. Ahora, Romanos 8, 18-20, que dice, viviré en espíritu, dice Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que tenemos. Contrario a lo que está Salomón en depresión del vacío y la vanidad, Salomón estaba en una caída espiritual, pero Pablo, que estaba en vida espiritual, dice, esas aflicciones no son permanentes. Tenemos una esperanza con el Señor, y aún el anhelo ardiente de la creación es esperar el tiempo en que Dios se manifieste plenamente. Entonces nosotros también estemos esperando esa manifestación de plenitud. Y dice, aún la creación fue sujeta a vanidad. Desde la caída de Adán, los hombres sujetamos la creación a vanidad, pero aún la creación espera el tiempo en que va a ser la restauración con el Señor, ¿no? Ahora dice igual Pablo nuevamente hablando de las aflicciones, ¿no? Dice 1:5 de 2 de los Corintios, abundan las aflicciones y abundará nuestra consolación. Y también tenemos, por ejemplo, Efesios 4:7, que dice, no anden como los otros gentiles en la vanidad de su mente. Tantas veces que usó Salomón la palabra vanidad, lo vacío, aquí Pablo dice, esa es una vanidad de mente. La gente que se aleja de las cosas de Dios, que no conoce las cosas de Dios, vive en vanidad, pero ustedes no. Ustedes como creyentes viven en la plenitud de las cosas de Dios, ¿no? Y dice primera los Tesalonicenses 3:7, hablando de cómo esta iglesia consoló a Pablo, dice, en medio de nuestra tribulación y aflicción, fuimos consolados por medio de vuestra fe. O sea, la consolación que Salomón no tenía, la tenía Pablo. Dice Pablo, soy consolado por la fe de mis hermanos. La fe de los que siguen a Dios, de los que son fieles, de los que son constantes. Los que están en las cosas de Dios me consuelan mi alma para seguir adelante. Qué bueno que sigamos en ese plano. Y cuando dice la segunda a los Tesalonicenses 1, 6 y 7, Dios juzgará a los pecadores. Recordemos, el juicio de Dios viene, más vale que estemos apartados de esas vanidades. Tenemos otros puntos, punto 20, 1 Timoteo 6, 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. 21, 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. 22, 2 Timoteo 4:5. Pero tú sé sobre todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 23, Tito 1:10. Porque hay muchas contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. 24, Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por quien cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. 25, Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que andaron en el nombre del Señor Jesús. Este texto 20 que dice 1 Timoteo 6:7, no hemos traído nada de este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Habla mucho de lo mismo que decía Salomón, que las personas no por más que acumulen van a llevarse nada. Entonces, dado que no nos llevamos nada material, más vale que acumulemos lo espiritual. Acumulemos santidad, bendición, servicio, y que lo material va y viene, que no nos aflija tanto esas pérdidas, sino que estemos enfocados en el Señor, ¿no? Dice 2 Timoteo 1:8, no te avergüences, dando consejo Pablo a Timoteo, de dar testimonio del Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio en el poder de Dios. O sea, la madurez de un hombre de Dios que perdió Salomón por haberse apartado de Dios, esa madurez la tiene Pablo. Y le dice a Timoteo, no te avergüences de la cárcel, no te avergüences del sufrimiento, porque estos sufrimientos son parte
de lo que Dios tiene como plan, y en medio del sufrimiento se muestra el gran poder de Dios. También le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:5, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Consejos para un joven pastor, y le decía a Pablo, soporta las aflicciones. No como Salomón, agobiado por la aflicción porque se alejó de Dios. Timoteo y Pablo, llenos de Dios, decían, podemos soportar las aflicciones. Y aún en las aflicciones hacer obra de evangelista, o sea, compartir el evangelio. Aunque haya aflicciones, como le pasó a Pablo, le pasó a Timoteo también, y se cumple tu ministerio, ¿no? Y dice ahí Tito 1:10, hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Pablo hablaba aquí de hombres reprobados, aparentes siervos de Dios que no estaban bien, contumaces, lejos de la verdad, necios, habladores de vanidades igual, gente que presume lo que no es, gente que trata de llamar la atención hacia ellos, engañadores, mentirosos. Dice, mayormente los de la circuncisión. A Pablo en todo hechos lo persiguieron los judíos. Judíos falsos, los de la circuncisión, trataban de hacer aflicción en Pablo. Y dice Pablo, no podemos dejar de predicar, aunque estos nos causen aflicción. Dice Hebreos 2, y es un texto muy lindo respecto a las aflicciones. Convenía aquel, o sea Jesús, por quien cuyas causas son todas las cosas, y por eso subsisten, que habiendo llevar muchos hijos a la gloria, los perfeccionase por medio de la salvación, como lo hizo con el autor de la salvación de ellos. Entonces, Jesús es nuestro gran modelo de la salvación. Jesús no vino nada más a disfrutar, no vino a comer o a tener los lujos más elevados, sino vino a sufrir. Y de lo que Jesús sufrió, nosotros aprendemos, no que busquemos el sufrimiento, pero cuando el sufrimiento venga, que no nos sorprendamos y dejemos que el sufrimiento sea para la gloria del Señor, ¿no? Y dice, bueno, así por el sufrimiento, Dios perfeccionó al autor de la salvación, o sea, a Jesús. Y entonces también nosotros en el sufrimiento somos perfeccionados. No nos agrada, no estamos buscándolo cuando no debe de venir, pero cuando llegue el sufrimiento tenemos que ser impulsados hacia adelante, seguir adelante en las cosas de Dios. Dice Santiago 5:10, hermanos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor Jesús. Santiago, hermano de Jesús, pastor en la primera iglesia en Jerusalén, también allá con un equipo de personas, dicen, sigan el ejemplo de aflicción de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. O sea, aún los profetas tuvieron aflicción. Se refiere a Isaías, a Jeremías, se refiere a todos los hombres de Dios que tuvieron esa aflicción porque no estaban siendo bien recibido su mensaje, y su sufrimiento nos lleva a pensar que en medio de nuestro sufrimiento también Dios se puede glorificar. Hermanos, terminamos nuestra hora 12 de libros poéticos. Muchas gracias por su atención. Dios les siga bendiciendo y seguimos a sus órdenes en todo. Gracias.